Vamos a darle la bienvenida a todos los hermanos, amigos que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Los bendecimos en el nombre de Jesús a través de este ministerio y de la palabra que Dios tiene hoy dispuesta para nuestras vidas. Así que venimos a la casa del Señor a recibir su maravillosa palabra. Quiero invitarle para que pueda abrir su Biblia juntamente conmigo en el libro de Éxodo, por favor. Ve al libro de Éxodo capítulo 3, verso 13. Y hoy vamos a introducirnos bajo el tema Moisés y sus dioses. Es el tema de hoy, Moisés y sus dioses. El libro de Éxodo capítulo 3, verso 13. La palabra de Dios dice: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Amén. Dice la Escritura: si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Hijos, es maravilloso comprender lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿saben? Miren ustedes, Dios desea cada día enseñarnos su palabra. En el tanto que nosotros permitimos que la palabra de Dios penetre a nuestro espíritu, porque ojo con esto, debemos de permitir que la palabra entre a nuestro espíritu. ¿Quién lo permite? Nosotros. Nosotros o cerramos el paso a la palabra o abrimos el paso a la misma. Cuando la palabra nos habla, lo que Dios desea es que usted y yo aprendamos a crecer. Porque cuando usted y yo abrimos el espíritu a recibir la palabra y esta entonces empezamos a ponerla en práctica, empezamos a crecer. O sea, es necesario crecer y esto es un principio. Toda persona que desea aprender, entonces crece. Porque tenemos la necesidad y deseamos aprender. Pero aquella persona que no quiere aprender, no crece. ¿Está conmigo? La persona que desea aprender, empieza a crecer. Es un principio. La persona que no quiere aprender, entonces se queda pequeña. Porque no quiere avanzar en lo que Dios nos está enseñando. Y así en muchos otros hemisferios que podemos hablar. El punto es, Dios quiere que crezcamos. Cuando Dios nos da su palabra, es para que ésta se torne viva en nuestro espíritu y entonces podamos crecer. La palabra de Dios nos es dada y Dios siempre tiene la intención de que la palabra sea sembrada como buena semilla. Sin embargo, el que nosotros recibamos esa semilla y la sembremos en la tierra adecuada es decisión personal. Hay muchos creyentes que no crecen, se quedan enanos espiritualmente. Y no crecen no porque no se esté dando palabra, sino porque no queremos recibir la palabra. Porque somos oidores y no hacedores de ella. ¿Alguien me da un amén por ahí? Sí, gracias. ¿Sabe? Es que déjame decir, hay montones de personas que simplemente, estoy tratando de buscar la palabra más clara. Hay montones de creyentes o personas que simplemente son simpatizantes con la palabra de Dios. Simpatizantes con Dios. O sea, me gusta la palabra, sí, pero no la obedezco. O sea, sí, yo creo en Dios, pero no hago lo que Él dice. ¿Alguien me comprende? Lo que quiero decir con esto es de que el plan de Dios siempre es bendecirnos. El plan de Dios siempre es sustentarnos. El plan de Dios siempre es que crezcamos. Pero usted y yo tomamos la decisión si realmente queremos o no crecer. La palabra de Dios nos habla de algo realmente poderoso que sucedió hace muchos años atrás. En los tiempos antiguos, cuando Dios tuvo un propósito, escuche la palabra propósito. Ojalá usted pueda decir esta palabra propósito, porque Dios es un Dios de propósitos. Así que Dios tuvo un propósito en un momento determinado de venir a enfrentar aquí en la tierra a los dioses de Faraón.
Dios tuvo ese propósito. Pero antes de que todo esto se gestara, de que todo esto se diera, de que todo esto empezara a acontecer, antes de todo eso, había un pueblo que estaba orando, un pueblo que estaba gimiendo, un pueblo que estaba pidiendo un libertador porque estaba siendo afectado terriblemente día tras día por el yugo egipcio. Ellos estaban ahí doblegados ante esta situación. El tiempo empezó a pasar y oiga usted, ellos se empezaron a acostumbrar, diga conmigo acostumbrar. Se empezaron a acostumbrar a lo siguiente, se empezaron a acostumbrar a ser esclavos. Escúchelo, se empezaron a acostumbrar a todo lo que pasaba a su alrededor. Es más, se empezaron a acostumbrar a decir cosas sin que realmente lo creyeran. Ojo, ojo. Ellos empezaron a repetir la oración de sus antepasados, porque esta oración no fue de un día o de un mes o de un año, no fueron 10 años, escuche bien, fue por mucho tiempo, un clamor por cientos de años, y llegó el punto que el clamor originalmente era real, pero llegó el punto en que aquellos simplemente estaban repitiendo los que sus ancestros dijeron. Y simplemente lo decían, Señor, trae un libertador, pero ni siquiera creían que Dios iba a enviar un libertador. Hoy día hay muchas personas repitiendo cosas, pero no creen que Dios las puede hacer. Hoy día hay muchas personas al igual que ellos diciendo, Señor, trae libertad, Señor, trae un libertador, Señor, haz un milagro, Señor, levántame, Señor, úsame, Señor, transfórmame, pero no lo quieren realmente porque no lo creen, ni están dispuestos a avanzar en relación a eso, porque reciben la palabra, pero no la ejecutan. ¿Alguien escucha? Amén. Entonces, resulta de que muchos años pasaron, muchos años, y nace entonces la inquietud para muchos. ¿Será que el Señor no quiere escuchar el clamor que ellos tenían por 400 años? ¿Será que el Señor no quería responder el clamor de ellos? No, escucha bien. No es que Dios no quería responder el clamor. Número uno es que ellos ya ni siquiera creían. Y número dos, es que Dios, vuelvo a decirlo, es un Dios de propósitos. Y Él conoce el tiempo perfecto de todas las cosas. Dios tiene un tiempo perfecto para levantar a aquellos que le creen. Para levantar a aquellos en cual Él confían en Él. Dios tiene un tiempo. El tiempo de Dios es perfecto porque el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Así que no era que Dios no les quería escuchar, es que hay un tiempo, es que hay un propósito de parte de Dios. Y el propósito para que se cumpla completa y plenamente debe de llegar el tiempo perfecto de Dios. Así que los años pasaron, el pueblo estaba allí, el pueblo se acostumbró a ser esclavos y aunque pedían libertad, ellos no lo consideraban realmente o no lo creían. Así que por otro lado de la historia a la cual nos estamos refiriendo, hay un hombre. Este hombre se llama Moisés. En una época específica, porque vuelvo a aclarar y a afirmar, no era que Dios no estaba escuchando el clamor, sino porque Dios esperaba el momento correcto en el cual Él tenía que enfrentar a los dioses de la tierra de Egipto. Escucha eso. El propósito de Dios era confrontar y derrotar a los dioses de la tierra de Egipto. Así que Dios, a través de esto, vino el nacimiento de un hombre llamado Moisés y Dios permitió que Moisés creciera
en la casa de Faraón, en palacio de Faraón, y se acostumbrara a ese ambiente espiritual que había en Egipto. Escuche lo que te estoy diciendo. No porque el Señor no conociera las cosas, todo lo contrario, porque el Señor conoce todo. Así que Dios permite que conociera a esos dioses paganos, a cada uno de ellos. Dios permite que Moisés conozca la historia en la cual se forja todo eso. Dios permite de que él tenga el conocimiento de sus antecesores, entre comillas, que él pensaba que eran antecesores o sus ancestros, pero realmente él provenía de otra cepa, por decirlo así. Así que él permite todas estas cosas porque cuando llega el tiempo señalado de Dios, es confrontado allí mismo en el desierto. Porque Moisés tiene que ser confrontado por Dios en el desierto, donde Dios empieza a trabajar en él, escuche bien, en su carácter. Alguien diga carácter. Carácter. Por 40 años en el desierto, Dios trabaja con un hombre llamado Moisés por el tema del carácter. Y empieza a operar en él, a trabajar en él lo necesario hasta que las cosas empiezan a cambiar en la vida de él a nivel de su carácter. Ahora, lo que esto significa es que por otro lado, este hombre conocía plenamente toda la historia de Egipto. Entendía todo lo que había pasado allí. El ambiente cultural estaba claro en su vida. Todo debía de pasar de esa manera, porque algunos dicen, es que ¿por qué Dios permitió que entrara a la casa de Faraón? No, es que Dios tiene un propósito. Escucha, hermano, Dios tiene un propósito y Dios quería que él conociera todas a esos dioses paganos para luego él revelarse y mostrarse como el Dios poderoso, como el Dios fuerte, como aquel que podía hacer que lo imposible fuera posible. Así que todo esto estaba allí. Dios es un Dios de propósitos. Así que hay un propósito en que este hombre llamado Moisés aprendiera todo sobre la historia, sobre el ambiente, sobre la vida que se llevaba a cabo en la tierra de Egipto para aquel entonces. Entonces Moisés sabía todo acerca de ello. Sabía exactamente cómo se llamaba cada uno de los dioses de Egipto. Es más, él vivía para los dioses de Egipto. Escucha eso. Para esa época, él vivía con los dioses de Egipto. Porque un niño cuando es pequeño y es instruido en algo, él crece creyendo eso. Así que él creció adorando a los dioses paganos de Egipto. Él sabía cuál era el nombre, cuál era la función de cada uno de esos dioses, y entonces él empezaba a tener ahí todo ese bagaje de conocimiento. Aquellos dioses a los cuales él les temía, porque habían dioses a los cuales él tenía gran temor, ¿sabe usted? Él sabía cada una de las características de ellos y lo que tenían que hacer. Es más, Moisés invirtió tiempo delante de esos dioses. Moisés adoró a esos dioses. Moisés ofreció sacrificios a esos dioses. Moisés alabó a esos dioses. Él se ofreció a sí mismo a esos dioses. ¿Alguien está escuchando? Todo eso pasó allí, en la tierra de Egipto. Así que el Señor le iba a enseñar, no solamente al pueblo de Egipto, no solamente, escuche bien, a la nación de Israel o al pueblo de Israel, no solamente a Moisés, sino también a Faraón, quien realmente era Dios. Porque resulta que aún el mismo pueblo de Israel, después de estar 400 años esclavo, escuchando día tras día solo acerca de los dioses de Egipto,
ellos también creían en los dioses de Egipto. Muchos de ellos tenían las estatuillas de los dioses de Egipto en sus propias casas. Y usted se está quedando ahorita diciendo, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿De dónde sale todo esto? Entonces, tanto Egipto como Israel crecieron conociendo a esos dioses, pero llegaba el momento en que Moisés estaría al frente de Faraón y habría una batalla impresionante. Aquí, hermano y hermana, quiero hacerle comprender lo siguiente, y es que aquí venía a confrontar Dios en la vida de Moisés, escucha bien, la costumbre. Dios venía a confrontar en la vida de este hombre llamado Moisés su tradición. Dios venía a confrontar en la vida de este hombre llamado Moisés lo que él creía. Dios venía a confrontar en la vida de este hombre llamado Moisés sus propios pensamientos. Déjame si lo hago más menudo y más sencillo de comprender. Es que yo estoy de acuerdo de que Dios me ama, pero Dios no tiene que decirme qué hacer. Es porque yo pienso y creo a mi manera. Moisés pensaba y creía a su manera. Y Dios vino a confrontarlo y a hablarle con claridad y a mostrarse realmente como el Dios verdadero que iba a vencer toda esa manifestación de montones de años conociendo y viviendo una vida completamente pagana. Escuche, Moisés era un pagano. ¿Alguien escuchó? Algunos se asustan. Y dicen, es que nunca ha dicho eso. Es que Moisés era un pagano. Un adorador de dioses falsos. Él creyó en eso y vivía en eso. Ahora, lo que la palabra de Dios, vamos a tratar de ir a otra área, lo que la palabra de Dios llama plagas, son las manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Amén. Son las manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, que hasta nuestros días, hasta el día de hoy, lo dejo claro, no pueden comprobar nadie que no haya sido hecho de esa manera. Dios hizo lo que hizo. Entonces muchas personas empiezan a preguntarse y a decir, bueno, es que hubiera sido mejor que en la primera plaga el pueblo hubiera salido y no hubiera pasado por 10 plagas. O entonces empiezan a preguntarse, ¿por qué entonces Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Por qué hizo del corazón de Faraón un corazón duro? Porque la palabra lo dice. Es que Dios tenía un propósito. Vuelva a decir conmigo, propósito. A veces no entendemos los propósitos de Dios. Es que muchos creen y han creído con el paso de la historia que el propósito de Dios era sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero ese no era el propósito de Dios. Y aquí hay una explosión en la mente de muchos. Es que el propósito de Dios es más alto que nuestros pensamientos. Son más profundos de lo que usted y yo imaginamos. El propósito de Dios era poder confrontar y vencer espiritual y naturalmente a los dioses de Egipto. Ese era el propósito de Dios. Mostrar quién es Dios. Así que muchos dicen, mejor que Faraón hubiera dejado ir al pueblo en la primera plaga. Todo hubiera sido más sencillo. ¿Por qué pasar por tantas cosas? No hay de pronto personas que dicen, ¿por qué tengo que pasar por tantas cosas? ¿Por qué no con la primera plaga es suficiente? Ya no quiero una segunda. Ya no quiero una prueba más. Estoy cansado. ¿Por qué más pruebas?
¿Por qué más luchas? ¿Por qué más aflicción? ¿No es cierto? Es que Dios tiene un propósito. Vuelva a decirlo conmigo, propósito. Es que no se trata de eso, se trata de que Dios siempre tiene propósitos específicos y era demostrar realmente quién tenía el poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién es el que tiene el poder? Porque escucha esto, si no hubiese pasado de esa manera y la nación de Israel, el pueblo de Israel hubiese salido, hubiese seguido libre en la primera plaga, ¿sabe qué hubiese pasado? Ellos se van con sus dioses paganos. Porque les han enseñado por 400 años que esos son sus dioses. Su mente estaría en otra línea. La mente de Moisés estaría pensando en sus dioses, en lo que él creía que tenía el control y el poder. Porque según lo que ellos consideraban de esa manera, ellos entendían que cada Dios tenía un accionar particular. Y cada uno de ellos tenía que ser confrontado. Entonces Dios hace descender, escuche, granizo con fuego. Y le pregunto, ¿es natural esto? ¿Granizo con fuego? ¿Cuántos hemos visto caer granizos? ¿Ha caído granizo con fuego? ¿Hielo y fuego junto? No es natural. Es que Dios es un Dios sobrenatural. Amén. Del cielo cayeron granizos con fuego. Es que resulta que había otro Dios que gobernaba la vida del Jordán, pero las aguas se tornaron en sangre y nadie entiende cómo esto ocurre. Solo el poder sobrenatural de Dios. Es que el Dios del sol, decían ellos, Egipto es muy diferente a nuestro país y a muchos países. Es un desierto. El sol alumbra hasta no más dar. ¿Alguien comprende eso? Pero que le apagaran el sol por más de 24 horas está anunciando quién tiene el poder. ¿Alguien me está comprendiendo, hermano? Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo, pero déselo claramente a Él. Él es el Señor y Él es el que tiene el poder. Así que Dios es un Dios sobrenatural y todo lo que hizo fue sobrenatural. Vinieron los mosquitos y atormentaron la vida de todos los egipcios. Llegaron las ranas y también fue aquello un desastre para ellos. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Así que el Señor se manifiesta para vencer a aquellos que se habían levantado. Y escuche, a aquellos que se habían levantado como autoridades en esa tierra. Y les dice un momento, quien tiene autoridad, escúchelo, quien tiene autoridad es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios de los cielos es el Dios de la tierra. Entonces, no importa qué autoridades se hayan levantado en esta tierra, hay alguien que está descendiendo de los cielos para proclamar quién es el Señor de esta tierra, quién es el Dios de esta tierra. El que tiene el poder, el que hace que las cosas sean sobrenaturales. Y así Dios empezó a tratar con la vida de Moisés para que él comprendiera que lo que él creía y las costumbres que tenían no eran las correctas. Y vino un quebrantamiento a la vida de este hombre. Vino un quebranto, un rompimiento sobre la vida de él, porque déjame decirte que Dios tiene dos opciones. En el caso de Moisés, él decidió abrir su corazón y entonces vino el rompimiento de parte de Dios y lo sobrenatural empezó a acontecer. Pero en el caso de Faraón, su corazón se endurecía y finalmente quedó avergonzado. Y usted y yo tenemos que elegir.
Tenemos que elegir, o vamos a ver lo sobrenatural de Dios y a entender que es así, y vamos a abrir nuestro corazón para que Dios haga, o Dios se va a encargar de endurecer el corazón y seremos avergonzados. ¿Alguien escuchó? Aquí no muchos dicen amén, ya se asustaron. Quiero decirte que en muchas ocasiones personas levantan ídolos personales. Tienen sus altares a sus propios ídolos, altares a sus egos, a sus ambiciones personales, altares a sí mismos, altares que el día de hoy usted y yo tenemos que confrontar a través del poder de Dios y decir: ya no queremos más que estén gobernando. Y debemos de empezar entonces a quebrantarlos. Escucha esto. Tendrá el Señor que endurecer algunas veces los corazones para avergonzar a aquellos que no quieren soltar sus propios ídolos. Y Dios lo hace. Así que es mejor lo sobrenatural que ser avergonzado. ¿Lo comprendemos? Es mejor, pero es mejor disponerse como este hombre llamado Moisés se dispuso. Él conocía claramente todo lo que pasaba en esa tierra de Egipto, pero él también tenía que confrontar entonces sus mismas creencias. Wow. Muchos pueden pensar: bueno, ¿para qué endureció más el Señor el corazón de Faraón? Es que la segunda plaga era un dios a confrontar y a derrotar. La tercera plaga era otro dios a confrontar y a derrotar. La quinta, la sexta, hasta la 10ª era un dios a confrontar y a derrotar. Cada uno de los dioses de Egipto cayeron delante de la presencia de Jehová de los ejércitos. Cada uno de ellos fue confrontado y fue desplazado completamente. Así que Dios tenía que quebrantar primeramente todos los rudimentos que habían en la vida de un hombre llamado Moisés. ¿Me comprenden esto? 40 años en el desierto trabajando en su carácter, pero él no conocía a Dios. El tiempo de Egipto no conoció al Dios verdadero. El tiempo que estuvo en Madián, ¿se acuerdan? En la tierra de Madián con su suegro y su esposa. Él no conocía a Dios, él tenía otras creencias. Cuando él sube al monte, porque Dios lo atrae a través de la zarza ardiente, y le dice: quita el calzado porque la tierra que pisas es tierra santa. Él no sabía ni conocía quién era Dios tampoco. Él tenía sus dioses. Es más, fue tanto así que él llegó y dijo: y si me preguntan tu nombre, ¿cómo digo que te llamas? Porque no lo había conocido antes, porque no sabía nada acerca de Jehová Dios, porque él era un pagano. Pero tenía disposición para que Dios hiciera algo en la vida de él. Tenía disposición para que algo pasara. Y entonces cuando Dios le dice lo que tiene que hacer, que debe de volver a Egipto, escuche, que debe de volver a Egipto, Dios le dice: va para Egipto usted y vas a hacer esto. Lo primero que él empieza a hablar es de temor, porque él tenía miedo de regresar a Egipto, porque ahí estaban todas sus creencias, todas sus costumbres, ahí estaban sus dioses. Y él les tenía miedo a muchos de los dioses de Egipto. ¿Alguien me comprende? Entonces, Dios tenía que quebrar sus costumbres. Dios tenía que quebrar o quebrantar completamente su mentalidad. Una mentalidad metida en ese mundo. Hoy hay muchas personas temerosas de lo sobrenatural.
Hay muchas personas que dicen, ¿y cómo va a ocurrir? ¿Y cómo Dios lo va a hacer? No te preocupes de cómo, Dios lo hace. Usted y yo simplemente tenemos que caminar en obediencia. No se preocupe cómo las cosas van a acontecer. Simplemente empieza a avanzar. Cuando usted recibe la palabra, sea obediente a ella. Porque déjame decirte que hoy día muchos de los que nos están mirando estamos presentes indistintamente. Tenemos que quebrantar patrones en nuestras vidas. No es que yo no tengo nada que quebrantar. No. Mijito, todos tenemos que quebrantar cosas. Amén. Todos ocupamos quebrantar muchas cosas en nuestras vidas y es necesario enfrentarlas. Y no las hemos enfrentado, escucha por qué. Porque al igual que Moisés tenía miedo. ¿Sí o no? Así es. ¿Cuántos hemos andado con miedo? De enfrentar lo que sabemos que tenemos que enfrentar. De tomar las decisiones que sabemos que tenemos que tomar. Y por esa razón, los propósitos no se llevan a cabo. Hello. Espero que todos me estén escuchando. Porque la palabra es clara como el agua. Amén. La palabra de Dios es clara como el agua. Así que Dios tenía un propósito. El propósito era vencer a cada uno de los dioses de Egipto, los que se habían puesto en autoridad supuestamente sobre la tierra, y mostrar quién era Dios, mostrar quién tenía el poder, cómo el Dios sobrenatural de los cielos iba a empezar a manifestarse de tal manera que iba a quebrantar aún todo el tema cultural de una nación tan poderosa en aquel entonces. Pero cuando Dios se manifiesta, Dios se manifiesta. Sí, Señor. Y Dios se está manifestando hoy sobre toda persona que está escuchando. Dios se está manifestando hoy en este preciso instante sobre esta tierra en la cual su casa está. Dios está empezando a quebrantar todo rudimento y toda cultura pagana para poder comprender que hay un Dios en los cielos que ha descendido a la tierra para tomar gobierno y autoridad en medio de cualquier y toda circunstancia. Dios es un Dios poderoso. Así que todos aquellos que han sido criados en muchas cosas paganas, en muchas cosas que han venido generacionalmente hasta sus vidas, Dios nos llama y la atención y nos dice: es tiempo de quebrantar eso. Es tiempo de cambiar nuestra mentalidad. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de crecer. Es tiempo de creer. Es tiempo de disponer nuestra vida para que la gracia, el poder del cielo descienda y nos transforme. Es tiempo. Es tiempo, querido hermano, de empezar a quebrantar todo lo que se haya levantado en el pasado en nuestra vida que quiera gobernarnos. Pero vuelvo a decirlo, es una decisión. Diga conmigo, decisión. Porque hay costumbres, hay ideas, hay tradiciones, hay pensamientos. Y están ahí. O cuando esto está ahí, generalmente vuelvo a decirlo, dos opciones. Me dispongo como Moisés o endurezco mi corazón como Faraón. Pero aquel que endurece el corazón como Faraón será avergonzado. Siempre hay algo que quebrantar. Muchos ven en la palabra, escucha lo que te voy a decir. Muchos ven en la palabra lo que leen. Vuelvo a repetirlo. Muchos ven en la palabra lo que leen, pero no lo que el Espíritu habla a través de ella. Y el Espíritu está hablando a través de la palabra. Y nos está enseñando que el propósito no era sacar a Israel.
El propósito de Dios era quebrantar a los dioses paganos de Egipto. Y entonces, como efecto secundario, vendría la libertad del pueblo, porque el pueblo comprendería que los dioses paganos de Egipto fueron vencidos por el Dios de los cielos, por el único Dios. Y su mentalidad y sus paradigmas y pensamientos fueron quebrados y salieron en libertad. Aún Moisés, que había crecido, y escucha esto, porque fue el propósito por el cual Dios lo llevó ahí a la casa de Faraón, para que mostrar que una persona que aún había crecido bajo todos esos rudimentos paganos podía ser libre si abría su corazón. Y él lo hizo. Pero de igual manera, aquel que cierra su corazón le será endurecido. Así que hoy estamos delante de una decisión que tomar. La decisión es, o abrimos nuestro corazón para entregarnos a Dios y decirle: Dios, quiebra mis rudimentos, quiebra mis pensamientos, mi forma de ser, porque siempre digo así soy yo. Quiebra eso. Quiebra todo lo que vengo arrastrando ancestralmente, porque quiero ser diferente. Y vengo a tu altar a quebrarlos. O tomo la otra posición y digo: Señor, es que a mí no me parece, es que no estoy de acuerdo, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo considero. Y entonces tu corazón será endurecido. Ojo que te lo estoy diciendo. Será endurecido y serás avergonzado. No hay más. Porque Faraón lo perdió todo. Faraón perdió, escuche, su ejército. Perdió su pueblo. Escuche, perdió sus dioses, porque todos fueron barridos por el Dios del cielo. Se quedó sin nada. Aún sin su familia. Perdió todo por endurecer su corazón. Hay personas que han decidido en otras latitudes endurecer su corazón y lo están perdiendo todo paulatinamente. Pero hay personas que han decidido abrir su corazón y disponerse, y entonces lo sobrenatural de Dios le visita y empieza a generar transformación y renovación. El Espíritu de Dios está aquí para bendecirte. Está aquí hoy para ayudarte a quebrantar lo que sea necesario. Y para todos aquellos que nos están mirando a través de este medio en vivo, también usted allí donde se encuentra puede recibir la libertad de parte de Dios, porque la presencia del Espíritu Santo está ahí a tu lado también. Todos tenemos que tomar una decisión, y es humillarnos delante del Señor de señores y Rey de reyes. Hoy invito a todos a humillarnos delante del Señor, a reconocer que Dios tiene un propósito, a entender que ese propósito está aquí, ahora mismo, y que ese propósito va a ser revelado a tu vida a través del Espíritu Santo de Dios. Pero que somos nosotros los que debemos de disponer nuestro corazón. Así que hoy les pido a todos que se pongan sobre sus pies. Bendecimos a todos los que nos han estado escuchando a través de este medio a la distancia. Y pedimos al Señor que la paz de Dios y que el poder sobrenatural del Santo Espíritu le bendiga de una manera especial. Esperamos volvernos a mirar el próximo domingo a las 10 de la mañana y el día miércoles a las 7:30 de la noche. Que Dios te bendiga.